Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de las diferentes herramientas para prevenir el consumo de sustancias en mujeres. El grupo está conformado por Juan Carlos Barajas, Kevin Moreno, Estefanía Lache, María Isabel Sepúlveda y José Rebra, y quienes habla Gabriela Ruiz. Entonces hicimos diferentes búsquedas en diferentes bases de datos como lo fue PubMed y usamos términos MESH como lo eran Primary Prevention, Abuse Drugs, Group Women, Abdominal Pregnancy, Disorder Tobacco, Alcohol Abuse and Abuse Substances. Realmente tuvimos una gran cantidad de resultados de los cuales consideramos que los que más nos sirven para aplicar en un grupo de mujeres son los dos artículos que les vamos a presentar a continuación. Entonces, el primer artículo se titula Individualized Approach to Primary Prevention of Substances Use Disorder, Age-Related Risk, y este nos pareció un artículo importante de revisar porque en este nos hacen ver que los diferentes factores de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de sustancias van variando a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida, por lo cual es necesario identificar y hacer un enfoque individualizado para de esta manera no sobrecargar a los trabajadores de salud. Entonces, en cuanto a generalidades, tenemos que, aunque se han desarrollado múltiples estrategias primarias para prevenir, por ejemplo, enfermedades físicas crónicas, las estrategias primarias que se han planteado para prevenir los trastornos por consumo de sustancias no han sido efectivos. De igual manera, también tenemos que hay una escasez de profesionales en salud que tengan un enfoque específico para la población que esté a riesgo, y vamos a ver que lo que se quiere usar es el uso del SEE, que significa Screening, Education and Empowerment, para poder identificar de manera temprana y poder prevenir de una manera que sea individualizada un posible desarrollo de trastorno de consumo por sustancias. Entonces, los trastornos por consumo de sustancias son una enfermedad mental y deben tratarse como si fuera otra afección crónica de la salud física. Hemos visto que durante el tiempo se han desarrollado estrategias de prevención primaria como lo son los anuncios de salud pública o los programas de educación comunitaria para abordar a sustancias específicas. Las sustancias que más se consumen son la nicotina, el alcohol, los opioides, los depresores del sistema nervioso central, los estimulantes, los alucinógenos y los inhalantes. Pero estas estrategias que se han planteado no tienen en cuenta que los factores de desarrollo eh, únicos y los factores estresantes en la vida de los diferentes grupos de edad también no han tenido en cuenta que el posible uso indebido de una sustancia pues puede llevar al consumo de más sustancias, y que no hay solamente un factor de riesgo, sino que son múltiples los factores de riesgo para desarrollar estos trastornos. Entonces acá tenemos esta tabla en la cual vemos los diferentes factores de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de sustancias dependiendo de los grupos etarios. Para hablar como en general, em, siguiente, porfa. Gracias. Para hablar como general, acá tenemos un resumen de los factores de riesgo para el trastorno de abuso de sustancias, y tenemos las experiencias adversas de la niñez, los traumas físicos y emocionales, los factores ambientales, la historia familiar, los determinantes sociales, los problemas de salud que sean crónicos, el dolor y la pérdida, la educación y pues también los profesionales de la salud. Bueno, ahora en cuanto a las experiencias adversas en la niñez, encontramos que de acuerdo pues a la oficina de niños, cualquier forma de abuso, negligencia o otra experiencia traumática que le ocurra a personas menores de 18 años se cataloga como una experiencia adversa en la niñez. Y se descubrió que hay una clara y estrecha relación entre los desenlaces adversos de la niñez y los trastornos psiquiátricos que se desarrollan con el tiempo. Entre esos se incluyen los trastornos por sustancias. Ahora bien, algo que se identificó en este estudio es que este tipo de niños o pues este tipo de personas con ese antecedente tienen riesgo sobre todo de desarrollar un trastorno por abuso de sustancias concomitante con otro trastorno mental, ya sea del ámbito pues o pues del espectro del ánimo. También se hizo o pues se observaron a los niños que caían en hogares de acogida y se identificó que estos tenían aún más riesgos a los que solamente tenían una experiencia adversa en la niñez. Ahora, en cuanto al trauma físico o emocional, encontramos que el trauma se ha identificado como uno de los factores de riesgo para todos los grupos etarios. Identificamos que cualquier forma de acoso, ya sea físico, verbal o cibernético, pueden contribuir tanto a un trauma físico o emocional que por ende van a terminar en un trastorno por abuso de sustancias.
La depresión y las malas habilidades de afrontamiento son los factores que se han identificado principalmente de todo el espectro de trauma físico y emocional como las que más contribuyen al desarrollo de un trastorno por sustancias. Ahora, en cuanto a los problemas de salud crónicos, siguiente, por favor. Tenemos que las enfermedades mentales crónicas y los problemas de salud física crónicos, sobre todo los que generan dolor crónico, son los que principalmente se identifican como factores de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. La encuesta nacional sobre el uso de drogas y la salud encontró que en Estados Unidos un 37.8% de las personas estaban usando opioides para tratar pues dolores crónicos y de esos el 12.5% reconoció estar haciendo un uso indebido, perdón, motivado por el deseo de aliviar el dolor físico. También se identificó que los supervivientes de cáncer estaban en riesgo aún más de desarrollar un uso indebido por opioides, siendo esta sustancia, los opioides, los que más, o pues la sustancia más común entre este tipo de pacientes. Siguiente. Ahora, en cuanto al ambiente y la historia familiar, se estudiaron los grupos pues de personas tanto en adolescentes como en los adultos. En los adolescentes se identificaron que los que estaban en preparatoria, que pertenecían a deportes de contacto como era fútbol o hockey, tenían un riesgo aumentado de desarrollar un trastorno por sustancias, ya sea por la presión del grupo o ya sea porque se lesionaban o se fracturaban y terminaban en un trastorno por consumo de sustancias para tratar el supuesto dolor. En cuanto a los factores ambientales, se identificaron tres principalmente, que eran los antecedentes familiares de un consumo de trastorno de trastorno por consumo de sustancias, las relaciones madre e hijo y las historias familiares pues, de riesgo del mismo paciente. Se identificaron que las relaciones de madre e hijo influían sobre todo para el consumo crónico, perdón, para el abuso de sustancias de opioides. Siguiente. En cuanto a los determinantes sociales, los dividieron en dos, en demográficos y socioeconómicos. Los demográficos estaban identificados la raza, la sexualidad y la identidad de género, mientras que los socioeconómicos estaban los ingresos y el nivel educacional. Entonces ellos hicieron digamos que una observación y se dieron cuenta que tenía una mujer negra, transgénero, que se identificara como bisexual, tenía 10 veces incluso más de riesgo que un hombre blanco heterosexual. Y por eso mismo se encaminaba a que la identificación de este tipo de personas tiene que hacerse tempranamente porque es muy común y muy frecuente este tipo de trastornos en este tipo de personas. Por esto mismo, como este estudio se llevó a cabo en Estados Unidos, la población latina era la que se tenía sobre todo bajo vigilancia. Siguiente. En cuanto al dolor y la pérdida, este se enfocó más que todo en el grupo etario de los adultos mayores y se demostró que aquellos que se identifican a sí mismos como personas solitarias o olvidadas y que no tenían la capacidad, digamos, de satisfacer sus propias necesidades debido a un descuido, eran las que tenían mayor riesgo de inclinarse por un trastorno de consumo de sustancias usando, digamos, productos que estaban, digamos, legislados y que podrían estar recetados para manejo de otros dolores o diferentes situaciones propias del paciente, pero que ellos lo estaban terminando o lo estaban usando era de forma indebida como uso recreacional. Bueno, con respecto a la educación, entonces, como determinante social, sabemos que a menor nivel educativo, pues hay más riesgo de caer pues, en el trastorno de abuso por sustancia, ya sean lícitos o ilícitos. Pero con respecto a la educación superior, entonces, hay algo muy particular en las mujeres y que ellas al ingresar a la universidad tienen un riesgo aumentado de adquirir el trastorno por abuso. Eh, por varios factores. Entonces, entre esos están pues la disponibilidad pues de como tal los recursos, la presión académica, la falta de juicio y digamos la inmadurez psíquica, ¿sí? Entonces, dentro de todo el apartado universitario, pues se tiene que las mujeres que ingresan a carreras, digamos, de tipo de salud, ya sea psicología, enfermería o medicina, pues también tienen un riesgo aumentado de padecer el trastorno. Con respecto al servicio militar, pues se ha encontrado también una asociación de un riesgo aumentado de las mujeres que tienen, de cuyas parejas pues prestaron servicio militar, ya sea
o porque son veteranos de guerra o porque murieron pues, en el acto militar. Estas mujeres tienen el riesgo aumentado de padecer pues, alteraciones psiquiátricas y consigo pues, desarrollar trastorno de uso de sustancias, principalmente el alcohol. Y con respecto a los profesionales de la salud, entonces tenemos que las mujeres que trabajan en este sector eh, tienen mayor riesgo de un trastorno de uso por sustancias debido a la disponibilidad y la facilidad con la que pueden encontrar los medicamentos, principalmente los de abuso, que serían los opioides. Esto está asociado mucho pues, con la carga laboral, con los turnos extenuantes, con el trauma físico o mental que puedan adquirir dentro de las instalaciones hospitalarias para el desarrollo pues, del trastorno como tal. Y pues ahora vamos a hablar de las estrategias que se tienen en este artículo pues, para la prevención primaria para evitar los trastornos de abuso de sustancias. Entonces, bueno, inicialmente se tiene que hacer toda la lista de los factores de riesgo que se puedan evidenciar en las personas. Entonces se va a hacer como un estudio individualizado, o pues, mentiras, un estudio generalizado de todos los factores de riesgo que pueden tener las personas en común. Todos los factores de riesgo generales que se puedan evidenciar e identificar se pueden utilizar para desarrollar y validar todas las herramientas de detección para cada grupo de desarrollo ya. Dependiendo de los diferentes grupos que surjan y la individualización de esos factores de riesgo, pues ya desarrollamos específicamente para cada persona según los factores de riesgo que se relacionen con dicha persona. Sí, entonces hacemos todas las estrategias de educación, del empoderamiento femenino y todas las comunicaciones dirigidas en las redes sociales, de manera de que tengamos como un impacto masivo y bastante visualización en cuanto a la prevención de este síndrome. Y también, obviamente, tenemos que hacer toda la capacitación y toda la comunicación e información de las personas en sus ambientes laborales para reducir pues, el impacto. Entonces, se debe inicialmente cuantificar todos los factores de riesgo. ¿Con qué finalidad? Como lo dije anteriormente, en direccionar todas las intervenciones de prevención que vayamos a hacer, adaptadas obviamente a los niveles de riesgo de cada persona. Entonces, se tiene que hacer todo el enfoque innovador. En cuanto a la detección, se deben desarrollar herramientas de detección, toda la parte de educación con piezas gráficas, con charlas o con capacitaciones y toda la parte del empoderamiento. ¿Sí? Entonces, también podemos validarnos o utilizar todas las herramientas para la detección e identificar pues todas las personas que son a riesgo, porque hay unas personas que tienen mayor riesgo que otras a sufrir de este síndrome. Entonces, revisando como todos los antecedentes, toda la historia familiar, el ambiente laboral, todo su ambiente social también. Entonces, detectamos como todas las personas que tienen mayor riesgo que otras y hacemos como todo el enfoque y la individualización de la prevención. Importante que este enfoque no tiene limitaciones únicas y exclusivamente a trabajadores del ámbito de salud, sino que es un enfoque que se puede dar a grandes rasgos y a grandes comunidades o grandes grupos de personas. No es un enfoque que necesite tanta intervención de personal capacitado o profesional, debido a que las personas tienen como su círculo social y también personas en las que confían, en su círculo familiar, en sus amigos, que de alguna forma también pueden colaborar y contribuir significativamente y de manera positiva a toda la prevención de este síndrome y todo el asesoramiento que puedan necesitar de profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, pueden ir como direccionadas principalmente a las personas que tienen mayor riesgo. Las limitaciones que se tuvieron o que se pueden tener inicialmente van como en la forma de búsqueda, ¿sí? Debido a que el alcance de la revisión literaria puede verse limitado también al uso de las palabras clave y también el uso de la base de datos. Entonces, en conclusión, podemos decir que el síndrome de abuso de sustancias es un problema principalmente de salud pública, sí, afecta a todos los grupos de edad, de la misma forma que otras enfermedades crónicas. Entonces es importante y de manera vital tener como una herramienta de prevención primaria para poder reducir el impacto. Entonces este modelo ya permite la intervención temprana de las personas a riesgo y pues toda la intervención que se le hace.
Bueno, este fue un artículo de investigación llamado Prevención de los embarazos que han sido expuestos a alcohol y tabaco, Choices Plus en atención primaria. Entonces, el consumo de alcohol y tabaco es común entre las mujeres estadounidenses. Eh, si se consume durante el embarazo, estas sustancias presentan importantes riesgos prevenibles para la salud prenatal y perinatal, debido a que el consumo de alcohol y tabaco aumenta, debido a que el consumo de alcohol y tabaco a menudo continúa durante el primer trimestre y sigue, especialmente entre las mujeres con embarazos no deseados. Entonces se necesitan enfoques efectivos basados en la evidencia para disminuir estos comportamientos de riesgo. Entonces este estudio fue diseñado para probar la eficacia de Choices Plus, eh, que es una investigación previa a la concepción para reducir el riesgo de embarazos expuestos al alcohol y al tabaco. Bueno, el Project Choices pues es una interacción eficaz de 4 sesiones que se desarrolla a través de un centro para el control de enfermedades y una serie de estudios financiados por la prevención para prevenir los embarazos expuestos a alcohol y tabaco en varios entornos, incluida la atención primaria. La intervención utiliza entrevistas motivacionales y contenido destinado a aumentar la motivación y el compromiso de los participantes para cambiar el uso pues de consumo de alcohol y la anticoncepción ineficaz, junto con una visita para la educación y servicios de anticoncepción. Entonces, en cuanto al entorno y participantes, pues el estudio tuvo lugar en 12 clínicas de atención primaria asociadas con un gran sistema de salud de red de seguridad urbana en el condado de Harris, Texas. Y los participantes fueron reclutados utilizando un instrumento de detección completado en las clínicas o por teléfono en respuesta a carteles colocados en las salas de espera de clínicas y hospitales. En cuanto a los métodos, el estudio fue aleatorizado, controlado con aleatorización 1-1, en el cual se incluyeron mujeres de entre 18 y 44 años de edad que no fueran estériles, que no tuvieran planes de un embarazo en los siguientes 9 meses y que tuvieran relaciones vaginales con un hombre sin problemas de fertilidad y que consumieran más de 3 tragos al día o de 7 a la semana. Y el objetivo principal fue evaluar la reducción del riesgo de embarazos expuestos a alcohol y tabaco durante un seguimiento de 9 meses. En cuanto a los resultados, en los análisis por intención de tratar a lo largo de los 9 meses, se halló que el grupo Choice Plus tenía mayor probabilidad de reducir el riesgo de un embarazo expuesto a alcohol comparado con el grupo que recibió consejería normal, con una tasa de incidencia de 0.620 y un intervalo de confianza del 95%. Hallamos también una reducción del riesgo absoluto de menos 0.233 con un intervalo de confianza del 95%. Se observó también que los miembros del grupo Choice Plus en riesgo a ambas exposiciones tenían mayor probabilidad de reducir el riesgo de un embarazo expuesto a tabaco con una tasa de incidencia de 0,597 y un intervalo de confianza del 95%, con una reducción del riesgo absoluto similar de menos 0,233 y un intervalo de confianza del 95%. Ya en cuanto a las limitaciones del estudio, la dependencia de los resultados autorreportados era uno de ellos. En el caso de consumo de tabaco, la prueba cotidiana proporcionó una validación razonable para la notificación del tabaco, del abandono del hábito de fumar y el embarazo expuesto a tabaco. En la parte del consumo de alcohol, pues actualmente no se cuenta o no existen biomarcadores eficientes y precisos para medir el consumo de alcohol diario.
Y en cuanto al tiempo de compromiso exigido a los participantes en el estudio, pues era una de las razones más frecuentes por la que había disminución de la participación, porque no se podía, era muy difícil separar el interés de la paciente en querer participar y las múltiples sesiones de seguimiento que pues pedía el estudio. Para concluir, pues estas intervenciones de 2 sesiones mejoraban significativamente los comportamientos de riesgo múltiples que podrían causar un embarazo expuesto a alcohol o a tabaco en mujeres que asistían a clínicas de salud pública. Y vemos que intervenir a las mujeres antes de que queden embarazadas podrían cambiar el enfoque de la práctica clínica a la hora de tratar los embarazos expuestos a sustancias, lo que nos podría llevar a una disminución en el costo de pues, esto que es un problema de salud pública que vemos a nivel mundial. Gracias.